Le président, mesdames, messieurs les sénateurs, del Senado, señores representantes del gobierno, quisiera decir con qué gusto tengo de estar aquí frente a ustedes, aquí en la Casa de la Democracia Mexicana. Y yo también tengo un profundo respeto por los parlamentarios de la Casa Alta o de la Casa Baja, porque yo también fui diputado durante 13 años antes de tener la función de primer ministro. Y agradezco a su presidente por haberme invitado, porque la última vez que un ministro de Luxemburgo, 1, 2, 3, el español, disculpen, mi español no es bastante bueno, pero 1, 2, 3, ¿escuchan en español? ¿Sí? ¿Me escuchan en español? Sí. Entonces todo bien. La última vez que un primer ministro de Luxemburgo vino a México, yo tenía 7 años. Era en 1980. Era tiempo de volverse a ver, aprender a conocerse mejor y poder intercambiar. Agradezco a su presidente que quiso precisamente insistir sobre las relaciones actuales y futuras entre mi país, mi continente y su país. Compartimos los mismos valores, los mismos principios regionales e internacionales para servir a nuestros pueblos y nuestros países. En el plan económico y comercial, nuestros dos países son socios que funcionan bien. Usted es nuestro segundo socio comercial en América Latina y las empresas de Luxemburgo son interesadas por el mercado mexicano, por ejemplo, el sector de la industria automotriz, finanzas, logística y satélites. Y varias empresas de Luxemburgo también están aquí en México, como nuestra compañía de flete aéreo, Cargolux, que sirve aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, o nuestro operador de satélite que trabaja en la capacidad del programa mexicano conectado aquí en México, México Conectado. También hay posibilidades de desarrollo en el mundo financiero. Ya hemos visto que las relaciones se desarrollaron muchísimo. El lugar de Luxemburgo es el segundo lugar. Y en este campo hay un gran potencial entre México y Luxemburgo para los fondos de pensión que pueden invertir en Luxemburgo. El lugar financiero de Luxemburgo se desarrolló también en algo que es importante, la financia verde. El Luxemburgo Green Exchange constituye la primera bolsa en el mundo exclusivamente dedicada a la financia verde. La cooperación entre nuestros países podrá ser reforzada en este campo. Y voy a hablar de la financia verde porque es algo que me importa mucho. Y la gente que encontré aquí también, su presidente, el alcalde de la Ciudad de México, dan mucha importancia al medio ambiente. Yo sé que la mayoría de ustedes y yo también, el objetivo es la reelección. Para los políticos, la mayoría de nosotros queremos seguir en el mundo político. Y las decisiones que tomamos en el medio ambiente no siempre son muy populares. Tenemos también una responsabilidad con relación a las generaciones futuras, porque las decisiones que tomamos hoy tendrán consecuencias para mañana. Y tenemos que demostrar que ecología y economía no son enemigos y que se puede llegar a tener un desarrollo económico al mismo tiempo que respetamos algunos criterios ecológicos que serán importantes ahora y después. Vamos a ver cómo aliar unos y otros. Y mi país tiene un fondo, Climate Change, que fue creado en 2017 para respetar los bosques en América Central.
Nuestra colaboración, señoras y señores, es financiera y política. Y trabajamos en las grandes instituciones internacionales y creemos en el multilateralismo y el intercambio con los demás. Trabajamos en las Naciones Unidas, trabajamos para la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Y saludo su compromiso en el mundo internacional y su respeto del Pacto sobre la Migración. Y quisiera subrayar, no sé si saben, mi vecino, Bélgica, tiene su primer ministro que es Thunberg, porque quiso respetar los compromisos de su país sobre el pacto sobre migración. Jean Michel, que es un amigo, es ministro y quiso dejar su puesto porque quiso explicar que las migraciones eran un problema. Mientras que son soluciones globales que queremos. Debemos encontrar soluciones globales. Y no quisiera que el mar Mediterráneo se vuelva el futuro cementerio de la gente que no quiso sobrevivir en otro país que el suyo. Habrá la necesidad de una solución global que deberemos encontrar para estas cuestiones. Y desde el principio hemos apoyado el pacto y nos comprometemos entre los estados para apoyar la migración. Somos también socios a nivel europeo. Y permítame hablar de mi país antes de hablar de Europa. Soy primer ministro desde hace 6 años. Y la responsabilidad política es también de querer hacer avanzar nuestro país. Y hace poco encontré una senadora de Jalisco. Si digo que es la región donde se produce el mejor tequila, sabrán de lo que se trata. Hemos hablado, ella y yo, de los derechos de las mujeres. Derechos de las mujeres. Aquí parece lógico que tengan por la Constitución una representación paritaria y no es evidente para todo el mundo. Y en algunos países las mujeres tienen apenas el derecho de voto o de manejar. Y no hablo del siglo pasado, hablo de los últimos meses. Así que en Luxemburgo quise también una política en favor de las mujeres. Quise facilitar el hecho que la esposa no debe escoger entre la familia y el trabajo. Debemos facilitar el hecho que el hecho de tener hijos no significa dejar de trabajar y encontrarse en una situación precaria y muchas veces de divorcio. Y también hay el tiempo suficiente para tener los niños. Y nuestro gobierno decidió que atrás de los estatutos una mujer debía tener una razón psíquica o médica para poder abortar. Ahora ya no. El antiguo gobierno cambió y ahora la mujer puede abortar, pero debe consultar y explicar su elección a una asociación. Encontré estos textos similares muy humanos. Porque una mujer debería explicar la decisión más difícil que debe tomar a un desconocido para justificar su elección. Y hemos cambiado la ley, por lo tanto. Esta elección pertenece a la mujer, que debe discutir de esto con su esposo, pero es una elección personal y no es el Estado o el gobierno que debe decir de qué manera la gente debe vivir. Cambié la ley sobre el matrimonio entre los mismos sexos.
deben saber que esta ley no es por el hecho de querer reivindicar algo, sino reconocer también una situación que existe. Estamos conscientes del número de jóvenes que se suicidan porque no pudieron aceptar su propia sexualidad. Y cuando se vive en una sociedad, y quiero decir, y leí hoy en la mañana el artículo del señor Lozvan, que hablaba de Brunei, donde los hombres son lapidados o si las mujeres tienen relaciones fuera de su matrimonio. Y yo sé que México, y lo digo, señor presidente, no para darle gusto, está en avance sobre otros países para todas estas cuestiones. Y yo sé que México no es todo el país. La Ciudad de México no representa todo el país, por supuesto. Y hay mucho trabajo que hacer todavía. Y como legisladores, no lo tomen a mal. Están para decidir cómo la gente debe vivir. Como senadores están ahí para ver la realidad. Crean que las sociedades son más avanzadas de lo que creen. Y para decirlo, la homosexualidad no es una elección. No quiero decir que hay que aceptarse a sí mismo. Tuve miedo de hablar de eso. ¿Cómo va a reaccionar la familia? ¿Cómo van a reaccionar mis padres, mis amigos, si soy gay? Tuve que aceptarme a mí mismo. Y eso significa que la homosexualidad no es una elección. La homofobia es una elección. También a nivel de la sociedad hay evoluciones. Nuestros gobiernos separaron la Iglesia del Estado. No era así antes. Y fue una verdadera revolución y más bien una evolución. Y era necesario. Y hablo de estos valores para informarles de esta Europa donde tuve la suerte de nacer. Sí, tuve la suerte de nacer en un continente donde no conocí la guerra. Viví en paz. Hice mis estudios en Luxemburgo, en Francia. También estuve en el Instituto Erasmus en Grecia. Estudié el derecho durante 11 años y estudié el derecho ortodoxo y marítimo. No lo utilicé todos los días en Luxemburgo, pero así aprendí a conocer los demás. Y hoy el proyecto de paz es también un proyecto de valor, porque nunca debo olvidar. Y hablé de la sexualidad, pero también soy un demócrata. Y tenía una abuela rusa, ortodoxa, un abuelo polaco, judío, una abuela francesa, atea, y otros católicos. Así que en mi propio país y en mi territorio, habría estado condenado a muerte por el hecho de tener sangre judía, homosexual y demócrata. No olvidemos que la paz es algo que hay que salvaguardar siempre. Y es para esta Europa abierta, tolerante, donde cada hombre y mujer tiene la misma oportunidad, sin distinción de color, raza o sexualidad. Y en su país, queridos senadores, es un país muy importante para nuestra Unión Europea. Me felicito del acuerdo de principio que fue firmado en abril el año pasado sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea
Europea y México, y nuestro país va a apoyar este acuerdo que va a reforzar los vínculos económicos, políticos y culturales entre nuestros países. Y eso es muy benéfico. La Unión Europea es el tercer socio de México. Después del acuerdo de libre comercio de 2008, las inversiones hacia México han triplicado. Y para apoyar el comercio fundado sobre estas reglas. Permítame, cuando hablo de la Unión Europea, abordar un tema que me gusta menos, pero que es la realidad. Y yo mismo fui alcalde de la capital de Luxemburgo, hice muchos matrimonios, pero también fui abogado y me ocupé de muchos divorcios también. Luego el Brexit. Es un divorcio difícil. Algunas personas quisieron hacerme creer que nos separamos y mañana todo estará mejor. Pero hace más de 2 años que discutimos de la salida y no hemos encontrado cómo vamos a gestionar la situación con Gran Bretaña. Y otra vez, y ahí tiene un papel importante, algunas personas durante la campaña electoral dijeron cosas falsas. El día después del referéndum dijeron que había que recuperar un safe news, falsas noticias, un día después en Bruselas. Hoy todo el mundo tenemos que denunciar las falsas noticias que algunos dicen durante una campaña electoral, porque todos tenemos una responsabilidad con relación a los medios de comunicación que hacen su trabajo y otros que son los pseudomedia que quieren transmitir un falso mensaje. Hay que invertir en el periodismo profesional, hay que denunciar lo que es falso. Y es en su interés, porque algún día sus electores ya no los van a creer, pero creerán lo que vieron en Twitter o Facebook. Ahí tendremos todos un problema. Así que debemos combatir las falsas informaciones. Y con el Reino Unido, la separación sí se está haciendo. Y la gente votó por la separación del Reino Unido de la Unión Europea, pero en realidad mucha gente quería quedarse en Europa. Eso no nos da gusto, pero es triste que sea la separación con Europa. Pero no siempre fue fácil la relación con el Reino Unido, pero es un socio confiable. Y como lo dije, quizás tengo una nostalgia, pero tengo gran respeto por los países que vinieron a liberarnos. Jóvenes británicos, canadienses, americanos, que vinieron a luchar por nuestra libertad. Y muchos ni siquiera saben dónde está Luxemburgo en un mapa, pero vinieron a combatir para nosotros y vinieron a salvarnos. Serán nuestros amigos siempre. Y termino, señor presidente, porque sabemos que los políticos tienen un tiempo muy limitado y usted habrá sido tan diplomático y voy a terminar sobre la cooperación. Mi país es parte de los pocos países con 1% del GNP en invertir en el desarrollo. Y ustedes lo saben todos aquí. La política de cooperación no es popular. La mayoría de sus electores, cuando hablan de cooperación, dicen ¿por qué ayudan a los otros, no a los nuestros? ¿Qué importa que ayuden a alguien al final del mundo? Pero no, se trata de solidaridad. Nos preguntamos si vamos a comer caliente o frío y los de África se preguntan si van a comer una vez durante la semana. Y para mí, invertir en la gente, invertir en el potencial humano de unos y otros es la mejor prevención, la mejor estabilidad.
Y también nuestro país tiene un programa en África Central donde trabajamos también con Salvador. Es un programa bien definido donde queremos seguir a avanzar ahí, y su plan de desarrollo del plan de desarrollo de América del Norte para dar una estabilidad en la región. Les voy a dar un ejemplo. En Luxemburgo hemos construido en Cabo Verde, hemos decidido crear una escuela de hoteles, escuela hotelera. Y en el Cabo Verde el turismo se desarrolló. Y todos los que encontraron un empleo son los que tuvieron una carrera en esta escuela hotelera de Cabo Verde. Así que invertir en la gente es para mí la mejor prevención y es mejor que invertir en las armas. Apoyamos también proyectos con México en Salvador para los riesgos medioambientales con la UNAM, que coopera también con El Salvador, y pudimos intercambiar con el presidente sobre una mayor cooperación en este campo de medio ambiente. Y nos comprometemos también con Centroamérica. Y hemos empezado cooperación con el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano basado en San Salvador, y sobre todo para las mujeres empresarias y los grupos vulnerables. Y permítame, señor presidente, porque tuve un intercambio con su presidente sobre los grandes desafíos que van a tener. Y nos habló de la producción. Y me permití hablar de la corrupción con la gente que encontré a nivel nacional y a nivel regional. La corrupción. La corrupción no es únicamente una cuestión de presupuesto. La corrupción es, antes que nada, el hecho de no ser un Estado de Derecho. Un país donde el dinero decide quién tiene el poder y quién tendrá el contrato no es una democracia. Y debo animar a su presidente a luchar contra la corrupción. ¿Cómo explicar a sus ciudadanos, a sus votantes, de vivir en una democracia si el hecho de que cada funcionario va a tener privilegios sobre otros? La corrupción es como un corsario. Si no lo mata desde el principio, y el cáncer que representa la corrupción va a ganar. Les deseo a su asamblea, a su presidente, a su gobierno, continuar sus buenas relaciones, tomar el multilateralismo, ser un país tolerante. Les digo también, señor presidente, de lo que escuché, regional, donde se acepta a la gente como son. Y compartimos un punto común, señor presidente, entre otros muchos puntos comunes. La diversidad es coloreada, es alegre. La diversidad es pura alegría. La diversidad es riqueza y es nuestro patrimonio cultural, lingüístico, culinario o económico o religioso o sexual o político. Ese es el patchwork de una sociedad, y esta diversidad es nuestra riqueza. Así que seamos diferentes, pero con respeto unos para otros. Muchas gracias.